Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un dibujito rápido en una agenda vieja. Yo estoy utilizando esta del Garraham. Vamos a hacer algo así, vamos a hacer otro gatito. La idea es que hagamos un dibujo sin demasiado estrés, un dibujo que disfrutemos, ¿sí? Vamos a empezar por el boceto. Voy a trabajar con el gatito que estás viendo en la imagen, pero no lo vamos a hacer 100% realista, sino que vamos a hacerlo más tranqui, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el círculo de la cabeza, ubicándolo el tamaño que queremos que esté. Te dejo la imagen de referencia en la descripción, si te la bajás. Es una imagen que saqué de Pinterest. Ahí de todos puros gatos. Que la idea mía es practicar con ese tablero y hacer muchos de estos gatitos. Este gatito está mirando como para el costado, pero muy poquito. Entonces vamos a hacer la línea de los ojitos, la línea superior de los ojitos y la línea que va a estar medio en el costado, no en el centro, en el costado. Ahora largo. De todos modos hay que recordar que son todas líneas medio curvas. Está casi de frente el gatito, pero un poquito de curva tienen que tener, porque se va a notar en la parte de atrás del ojito. Bueno, y este es un proyecto nuevo que tengo de... No sé si un proyecto nuevo, es como algo que tengo ganas de hacer. Vamos a hacer el triángulo de la nariz. Tengo muchas ganas de ponerme a hacer dibujos así más descontracturados. Practicar básicamente. Este cachetito se va a ver un poco más, el otro se va a ver menos, va a estar más redondito por la posición del gato. Y la boquita también vamos a ver más del lado de la izquierda que del lado de la derecha. Bueno, la idea mía es hacer así más bocetos. Estuve viendo mucho una youtuber que te dejo un nombre acá porque no me lo acuerdo en este momento, pero te lo voy a dejar en la pantalla. Entonces, lo que sí voy a hacer es, ¿viste donde termina el ojito? También vamos a tirar otra línea que así los dos ojitos terminan a la misma altura, porque me suele pasar cuando no hago esto que un ojo termina acá y el otro más abajo y queda medio como raro. Entonces hacemos así y evitamos ese percance. Y los dos ojitos van a terminar en el mismo lugar. El otro se va a ver un poquito más grande, muy poquito más grande, porque está como en primer plano y tiene que estar un poquito más lejos de la línea central. Termina ahí. Tenemos la base del gatito, más abajo era ahí, ahí. Y ahora en el centro del ojo. Yo no sé si la imagen de referencia es realizada con IA o no. Hoy últimamente la IA está en todos lados. Ya no nos podemos escapar. Nos persigue. Pero bueno, la idea es que sirva de referencia simplemente, que no nos condicione tanto. Y ahora vamos a ubicar las orejas. Para las orejas también más o menos voy a calcular que inician en el mismo lugar. Para eso me guío de esta línea y voy a mantener un lado más lejos y otro lado más cerca, porque esta está más de este costado. Y también voy a hacer una línea para donde nacen, manteniendo la misma curvatura. Y acá simplemente
hacemos la formita lo más parecida que nos salga. No todo tiene matemática. Si bien hay muchas cosas que podamos ayudarnos con figuras geométricas, hay otras que simplemente tenemos que tratar de lograr que se parezca lo más posible. Es hermoso este gato, me gusta un montón. Bueno, y ahora vamos a darle más formita a lo que es la cabeza en sí. Salir del círculo, el círculo simplemente es al inicio. Salimos ahí, más o menos sería por ahí. Pues acá tenemos una parte que es más oscura. Los colores igual lo vamos a hacer con los estabilo. Estos son acuarelables, pero no los estoy usando como acuarela ahora. Los lápices que no son acuarelables también se pueden usar como lápices comunes. Acá tenemos otro mechoncito de pelo. Bien, acá empieza el cuerpo, me guío por la boca, a la altura de la boca, donde arranca. Tiene como un pequeño babero blanquito. Es hermoso este gato. Yo no tengo gatos, tengo perros. Todavía tuve perros. Y los perros que tengo no se llevan muy bien con los gatos. Particularmente la perra Orejas es la que mata gatos. Entonces no puedo tener gatos, lamentablemente, en este momento de la vida. Spike no, Spike sí es re amigable con los gatos, se lleva bien con todo. Siempre y cuando lo traten bien, él se lleva bien, no tiene problemas. Bueno, ahí está. Ahora vamos a borrar las partes que no nos va más, que son todas las líneas que usamos de guía y el círculo. El círculo ya también, ya está. La idea es hacer bocetos rápidos. Sí. Y si vos tenés alguna agenda ahí, por ahí, que ya es vieja, que vos decís, ¿qué hago con esta agenda? Te estoy tirando una idea. Yo para limpiar la goma tengo una lija, te voy a mostrar, tengo una lija. Entonces, ves que la goma está sucia ahí. Paso. Voy limpiando la goma. Y puedo seguir usando, ahora es más fácil. Es importante sacar el grafito cuando haces un boceto porque depende de los colores que ocupes, el grafito te va a molestar. Se nota mucho con el amarillo, los rosas, los colores claritos. Ahí el grafito no ayuda. Bueno, y ahora con la goma acostada vamos a sacar el exceso. También puedes usar la goma moldeable esa, pero yo no soy muy partidaria de la goma moldeable. No sé, no me termina de gustar. Sé que es muy buena porque no deja este polvito. Ya casi borré el boceto, prácticamente. Pero como yo lo dibujé, yo sé dónde está. Y con que solo vea una sombra, ya podemos trabajar. Sí. Por eso es tan importante practicar el dibujo, no solo practicar el coloreado, ¿sí? Porque cuando uno calca, practicas el coloreado, pero el dibujo está flojo ahí. Bueno, vamos a practicar el dibujo y el coloreado. Entonces, lo primero que hago es rescatar mi boceto. Rescatar los ojitos más que nada, que es lo que no quiero que se me pierda. Estoy con un marrón oscuro. Rescatamos los ojitos.
¿Vos tenés gatos? ¿Cómo se llaman? ¿Te diste cuenta que este ojo casi no se ve en la parte blanca? Por la posición en la que está. La naricita. Bien, ya tenemos más o menos. Bien, ahora vamos a comenzar a darle color. Para eso voy a arrancar con un marroncito claro. Este me gusta mucho. 615. Es como tipo aceitunado. Y vamos a hacer todos los pelitos hacia el centro. Todos los pelitos que apuntan hacia el centro del rostro. Eso lo que nos va a dar es el volumen y la dirección del pelo sin tener que estar preocupándonos demasiado. Sí. Lo de la oreja hacia el centro de la oreja, excepto los de este lado que van así. Y este año lo que yo quería hacer era básicamente completar un artbook, pero no sé si lo voy a poder lograr. Espero que sí. Estoy haciendo el otro artbook, te dejo el enlace en la descripción y en la tarjetita. Ese artbook que me hice yo con hojas variables de varios tipos, ese es el que quiero completar este año. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, dibujar en estas hojas así de agenda vieja me encanta. Me encanta cómo quedan los dibujos así en agenda vieja. Y bueno, viste cuando tenés muchas ganas de dibujar en cierto material. Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿De no sacarte las ganas de dibujar en cierto material? Acá también van hacia el centro del cuerpito los pelitos. Aparte estas agendas están buenísimas porque son muchísimas hojas. Es más, hasta podríamos hacer un día por año. O sea, un día de dibujo al año por una agenda, ¿no? Una agenda tenés un día de dibujo al año. Y aparte extras, porque esta tiene hojas aparte. Está muy buena. Estas agendas de la Fundación Garrahan están muy buenas. Acá, en esta parte ya no se va a ver mucho, pero igual vamos a hacer un poquito. A mí me gustan mucho estas agendas. Pero la paradoja es que nunca las ocupo como agendas. Me gustaría que hagan así tipo libritos como estos, pero que tengan tipo hojas viejas, tipo texto viejo. Estaría muy bueno. Bueno, ahora voy con un amarillo. Con el amarillo vamos a pintar la parte interna del ojito, la primera capa. Estos lápices me gustan mucho. Los lápices que son acuarelables tienen un pigmento muy intenso. Por más que vos no los uses como acuarela, están muy buenos para dibujar. Yo recomiendo, súper recomiendo. Yo cuando inicié a dibujar empecé con unos Faber-Castell acuarelables. Tuve mucho tiempo con esos Faber-Castell. No porque, más el hecho de que, bueno, una situación que no es que yo podía comprar lo que quería, sino que había que usar lo que había. Y aparte de eso, es que eran muy buenos. Entonces, una vez que, cuando yo empecé ya a trabajar a vivir de vida de adulta sola, cuando me mudé, empecé a vivir con mi pareja, ahí sí empecé a darme los gustos que yo quería, a comprar los lápices que yo quería, probar
Sí, ahorrar para comprar los lápices. Pero si vos tenés unos lápices, utilizalos, ¿sí? Dibuja con los que tengas. Aprovechar lo que hay. Después en algún momento, si se puede, se va a comprar lo que haya, lo que quieras comprar de a poquito, vas ahorrando de a poco. Sí, en el cumpleaños pedí que no te regalen regalos, que te regalen plata y vos vas guardando. O pedí directamente que te regalen los lápices. Sí, estos lápices quiero. Para cualquier cosa que me quieras regalar, regálame materiales de arte. No me regales ropa, no me regales esto, dame lápices. El papel podemos utilizar, como estoy haciendo ahora, varios tipos. Ahora vamos con un naranja. Es un naranja muy amarillento, 215 dice. Entonces este naranja lo que va a hacer es darle un toquecito más cálido. Me encanta. Este es mi color favorito. Bueno, en realidad el otro día estaba pensando que me es muy difícil elegir un color favorito, pero me gustan mucho los colores. O sea, me gustan mucho. Pero este es sin duda uno de mis colores favoritos. Ya veis que no lo estoy haciendo tal cual a la imagen de referencia del gato, ¿no? Estamos haciendo más que nada divirtiéndonos con este proceso, haciéndolo tranqui, sin apuro, disfrutando, charlando un ratito, poniéndonos al día. Y yo sé que siempre les digo, uy, pasó tanto tiempo desde el último video, pero bueno, a esta altura ya sabemos que soy así. Cuando encuentro tiempo hago y si no, bueno, me voy por las ramas. Literalmente porque estuve haciendo bonsáis, estoy podando, trasplantando, así que literalmente me he ido por las ramas este verano. Vamos a darle también un poquito a los ojos. Este lo vamos a usar en el centro, al lado de la partecita que va a ser negra, y vamos a dejar el bordecito amarillo. Va a ser un efecto muy bueno. Estoy presionando. Y bueno, y entonces es como que a veces uno necesita una salida de redes, ¿no? No sé si te conté, si les conté que vamos ahora con un naranja un poco más naranja. 220 para el centro. Estoy haciendo muchas remodelaciones acá en mi lugar de mi cueva. Pintando, cambiando lugares, porque sentía como que no tenía espacio. Yo hago banderas de egresado, bandera de todo tipo, ¿no? Y sentía como que no tenía espacio ya para hacer. Cuando haces las banderas vos tenés que alejarte. Y poco a poco, con el tema de lo que le pasó a Spike y todo, el lugar se me fue quedando cada vez más chico. Vamos a hacerle un poquito acá también de pelitos más oscuros. Se me fue quedando cada vez más chico y no, como no estaba agarrando banderas en ese momento, que fue todo el año pasado, medio año pasado, la primera parte él arrancó con esta peste en marzo y estuvo como casi 6 meses tuvimos, que fue horrible, 6 meses horribles en los cuales no importaba nada, solo importaba él. Ahora que ya está bien, que ya volví de vuelta con el tema de las banderas, ya no me quedaba espacio, así que estuve trabajando a full para poder liberar espacio para trabajar mejor, básicamente. Trabajando para trabajar. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo también, después les voy a mostrar cuando termine, porque me falta un poquito. Todavía no está presentable para ustedes, porque a ustedes les tengo que mostrar las cosas bien. Ya saben que es un chiste, ¿no? Yo siempre les muestro los errores, no solamente les muestro las cosas que salen bien, sino que también los errores, y creo que a veces los errores son tan importantes de mostrar. Bueno, ahora vamos a hacer la partecita de abajo de la trompa, pero esta vez quiero hacerle con unos tonos celestes para empezar a dar la oscuridad.
estoy bastante como que quiero hacer cosas distintas, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer muchas cosas. Y estoy muy cansada, hago demasiadas cosas y quiero hacer más cosas y estoy muy cansada. Tengo ahí, compré, no saben, no sé si les conté, compré cerámica para hacer, pero viste, o sea, la tengo que moldear y quiero hacer unas paletas para pintar y después la mando a cocinar y todo eso, pero todavía no pude y bueno, vamos a ver cuando me hago un rato para eso. Acá hay un poquito de grafito, vamos a sacarlo. A ver cuando me hago un rato para poder hacer eso, que también tengo muchísimas ganas. Aparte las paletas las necesito, entonces, porque ponele estos acuarelas, son lápices acuarelables, no necesitas las paletas, pero para las demás paletas sí, para las demás acuarelas sí necesitas una paleta. Entonces está bueno. La parte negra también la voy a pasar una capa de esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que después cuando pase el negro quede un tono medio como azulado. Entonces, este es el truco, señoras y señoras, señoritos, señoritas. Este es el truco. La parte negra le vamos a pasar también. Todavía le estoy escapando a las orejas. Ustedes cuéntenme un poquito, ¿qué estuvieron haciendo? ¿Descubrieron algún canal de dibujo que valga la pena para recomendarme? Yo les voy a recomendar a esta chica, que la verdad que me tiene enamorada. Las cosas que hace, estoy totalmente fascinada. Esa es la palabra, fascinada con las cosas que hace. Y espero que sirva de inspiración todo esto. Siempre es la idea, ¿no? Como yo les digo, siempre miren a muchos artistas trabajar. Miren, no hace falta que lo copien tal cual lo que hace, pero todo sirve de inspiración. Entonces si vos estás como medio como estancado, tenés ese famoso bloqueo artístico, dale, probá, mira a otros youtubers cómo dibujan. Espero que estés dibujando junto conmigo. Yo estoy dejando el video en tiempo real para que lo hagamos a la par. Pero bueno, básicamente esa es la idea, es inspirarnos entre nosotros y retomar el dibujo, disfrutándolo con un rosita. Este es, no les dije, es el 350. Sí, 350. Se hace con rosita. Vamos a darle un poquito a las orejas. En realidad acá no estoy haciendo los pelos, sino que estoy haciendo las partes que se ven entre los pelos. Acá también vamos a hacer lo mismo. Y bueno, ya están comenzando las clases acá, en esta parte del planeta. Ahora vamos a empezar a darle más oscuridad. Ya me voy a pasar un marrón un poco más oscuro, 625. Esto te recuerdo, son los Stabilo Aquacolor. Muy buenos lápices. Sin duda, bueno, bonito, barato. Yo no sé si viste que probé los Bic. Te dejo también en la tarjetita. Yo siempre digo te dejo en la tarjetita, pero después no sé cuántos me va a dejar, cuánta tarjetita voy a poder poner. Si no, si ves que no está en la tarjetita, lo voy a dejar en la descripción. Probé los lápices Bic, así que si querés ver qué tal son, si conviene comprarlos, si no conviene comprarlos, te dejo el enlace ahí. Vamos a meterle oscuridad a nuestro Michi. Empezar a marcar las cejas. Y esto básicamente es una práctica, ¿sí? Es una práctica, práctica. Práctica rápida, disfrutable, pero práctica al fin.
Adopten, adopten, si quieren un gatito, adopten. Hay tantos buscando casa. ¿Cómo se adopta? Vas a la calle y ves a uno que está ahí sufriendo, necesitando una casa, y te lo llevas al veterinario. Preguntás primero si tiene dueño ahí a la gente, gente que veas, los vecinos. Si te dicen sí, es mío, si no sale a pasear y después lo entro, porque suele ser con los gatos. Muchos gatos salen a dar sus vueltas. Entonces, y así. Yo todas las mascotas que tengo siempre las he encontrado de esta manera. Siempre en la calle. Excepto Rocco. Rocco rescatamos a la mamá. Y bueno, ella tuvo los perritos. Pero después, todos los perros que hemos tenido, siempre nos encontrábamos en la calle. A Orejas la encontré junto con Rocco. Cuando estaba paseando a Rocco, me acuerdo como a las 6 de la mañana, no me acuerdo bien a qué hora era, y me la encuentro a ella tratando de cruzar la calle en una avenida donde pasaban colectivos, y un señor que estaba esperando un colectivo me dijo: te ayudo a agarrarla, porque me vio que yo estaba tratando de agarrarla y estaba con Rocco y era muy difícil, porque no tenía otra correa, o sea, no podía salir corriéndola porque estaba con Rocco. Y el señor me dijo: te ayudo. Y digo: bueno, dale. Y me ayudó, me vino hasta la casa con la perra Upa. Y después se volvió. Encima estaba esperando para ir a su trabajo el señor. Así que esa gente que ayuda así porque sí, qué bueno, ¿no? Y bueno, y ella se quedó acá, la puse en adopción, pero cuando estuvo acá nos dimos cuenta que tenía un pequeño problema de conducta, que mordía a la gente, o sea, mucho miedo, muerde a la gente. Y la dimos en adopción creo que 2 veces, y las 2 adoptantes que tuvieron me dijeron: vení, llévatela porque si no la saco a la calle. Y bueno, ya está, ya se quedó. El día de hoy, a mí y a mi pareja somos las únicas 2 personas que no nos muerde. Pues a todo el mundo quiere morder, por eso cuando sale con bozal. Pero bueno, ella está re bien. Ahora empezamos a pasar, esta sería la parte negra, pero voy a empezar con marrón. Estoy dando cuenta que está en una pose muy parecida, este gato, al gato que hice anteriormente. El gato que hice anteriormente lo grabé, pero estaba mal ubicada la cámara y no se veía la mitad del gato. Y me di cuenta después, así que bueno, ese video se perdió. Así que me disculpo por eso. Pero bueno, la idea es hacer muchos gatitos, no uno solo. Acá vamos a hacer algunos pelitos largos. Tiene muchos pelitos largos, pero vamos a empezar a oscurecer las zonas que iban a ir con negro. No lo estamos haciendo tal cual al gato de la referencia, no vamos a meternos en ese estrés. Vamos a hacerlo parecido, simplemente disfrutando el proceso parecido. Partecita del ojo. Bueno, ahora voy a retomar en algunos sectores con el amarillito, pero no el amarillo, sino el amarillo más tirando para naranja del 215. Y vamos a hacer algunas cositas que no le había hecho, que es acá. Esta parte. Presiono más para dar un poco más de color en algunas zonas. No quiero tapar todo, ¿sí? Porque me gusta que se vean algunas zonas más oscuritas y otras más claras. Es como darle el darle como algunos pelitos más claritos, más oscuros,
¿sí? Esa es la idea, básicamente. Es que el gato se parece, pero no se parece tanto al que estamos viendo en la referencia. Es como el primo. Estos lápices me gustan mucho. No sé si al nivel de los Giotto, pero la verdad que son muy buenos. Muy buenos. Ahora vamos con un gris antes de adentrarnos a negro. Con el gris vamos a hacer algunas sombras, siempre manteniendo la dirección del trazo de cómo va el pelo. Esa es la clave para que nuestro trabajo quede como queremos, que quede un poco más realista, pero no tan realista, pero sí, el pelo tiene que tener sentido, tiene que ser coherente, ¿sí? Como la vida misma, tenemos que ser coherentes. Voy a tratar de romper el patrón ahí, que está medio como muy prolijo. También vamos a hacer un poquito de sombra ahí, un poquito de sombra de este lado, acentuando la naricita, marcando el pómulo. Ahí está. Y ahora sí, con el negro. Vamos con el negro. Opa. Primero con el negro siempre vamos a hacer los detalles pequeños para aprovechar que está bien afilado. Entonces acentuamos un poquito más las oscuridades en lugares estratégicos. ¿Cómo le pondrían de nombre a este gatito? Ojos de qué le ven. De Raúl. Rubén. Rodolfo no, porque Rodolfo, a mí se me viene el reno. Rodolfo se viene el reno de Santa. Bueno, la idea de hacer estos bocetos rápidos es aprender básicamente a poder hacer gatitos en distintos escenarios, ¿sí? Entonces, primero para eso tenemos que poder dibujar gatitos. Entonces, vamos a practicar bastante. Vamos a practicar bastante con los gatitos para luego hacerlo en distintos escenarios. Que esta youtuber que está haciendo me tiene enloquecida y estoy desesperada por hacer algo así. Obviamente que cada uno tiene su estilo, ¿sí? Yo no voy a poder dibujar como ella dibuja. Y vos también vas a tener tu propio estilo. Y abracemos nuestro estilo. Pero nos sirven también de inspiración los demás, ¿sí? Uno no, ya a esta altura no se inventa nada. Todo lo que hacemos es como que pasa por nosotros, se transforma y se canaliza en una nueva obra de arte. Y eso es lo mágico de dibujar, sin estar calcando al 100%, ¿no? Porque cuando vos calcás, no, sí, es un montón, es un trabajo re complicado, muy complejo, no digo que no, sí, pero la creación ahí no está mucho.
Por eso yo te invito a que intentes dibujar. Como todo en la vida, las primeras veces que lo hagas, no va a estar 100% de como te guste. Vas a ir avanzando de a poco, ¿sí? Pero si no, nunca arrancas, entonces, ¿cómo vas a avanzar? Yo no arranqué dibujando bien del todo. Es más, yo siento todavía que me falta un montonazo. Me falta y me va a seguir faltando toda la vida. Uno nunca va a terminar de aprender. Pero cada dibujo que hagas, cada dibujo o boceto que pintes, te va a acercar un poco más a donde vos querés estar. Y si lo disfrutas, mucho más. Porque, ¿qué presión podés tener si vos estás diciendo no voy a dibujarlo tal cual? Entonces ya tenés mucha más libertad. Obviamente que hay reglas que tenés que seguir, como por ejemplo la estructura de la cara, de los ojos. Sí, porque vos querés que siga siendo un gato. Pero el resto del coloreado, todo eso tenés libertad para accionar y darle tu propio toque, ¿sí? Entonces, anímate, anímate. Dibuja conmigo. Acompáñame en este proceso. Hagamos desastres. Disfrutemos. A veces cuando uno empieza dice, uy, está quedando horrible. Pero bueno, seguí, confía en el proceso. Al final vas a ver que va a ir tomando forma. ¿Sí? De a poco se logra. ¿Ya te suscribiste? Es gratis, ¿eh? Y si vos querés ayudar al canal un poquito más, puedes hacerte miembro. Sí, no importa si vos no podés hacerte miembro. Yo quiero que esté al alcance de todos. Vamos con un rosito. Es el que usamos en la nariz, en el 350. Vamos a darle un poquito más de rosa en la parte superior de la nariz, bordecito de los ojos, un poquito en la boca también. Y ahora voy al gris y vamos a acentuar algunas sombras. Si te fijas, yo no les hago los bigotes. ¿Por qué? No hay por qué. No sé si va a acentuar un poco más el negro ahí. Darle un poco más de potencia. ¿Cómo? Presionándolo más. Sin hacerlo tan prolijos. Porque suelo ser muy prolijo y el pelo no es tan prolijo. El pelo tiene movimiento. Dejémoslo moverse. Vamos a hacer un poquito más gruesa la parte de arriba.
parecido al de la referencia, pero no es tal cual. Encontremos las 587 diferencias. Bueno, ¿qué les parece? Yo creo que vamos bien. Ahí me quedó un pedacito en blanco. Vamos a mandarle con el naranja amarillento, el 215, para completar esa partecita. Bueno, espero que hayas disfrutado este ratito conmigo. Gracias por acompañarme. Recordá que siempre vamos a firmar. Esta vez voy a firmar con un azul chiquitito abajo. Espero que te haya gustado nuestro Michi. Y nos encontramos muy pronto. Te dejo un beso muy grande. Chau, chau.